Bien, tengan todos buenos días. Este día vamos a finalizar con el bloque del segundo examen parcial. Hemos ido viendo a lo largo de este bloque bastantes ciencias relacionadas con todo aquello de nutrición enfocado en diversas enfermedades o en diversos grupos de enfermedades. Y para finalizar, no va a ser la excepción. Nos quedan todavía un par de cuestiones para el siguiente bloque, que ya vamos finalizando, ya solo nos quedarían 8 clases prácticamente. La verdad que ha pasado súper rápido, siento yo, no sé ustedes cómo sentían las demás materias, pero personalmente, muchas gracias. Excelente. Vamos a tratar de desarrollar esta clase un poquito, para mí es un poquito extensa, sin embargo el tiempo lastimosamente no nos da para más, pero vamos a tratar de enfocarnos y tratar de agarrarlo como lo más general relacionado con este tipo de enfermedades. En este sentido, para introducirnos, para poder comprender, quiero que entendamos que la nutrición juega un papel sumamente importante en las enfermedades cardiovasculares. Tiene dos funciones, la función preventiva y la función curativa. En este sentido, la función preventiva va más enfocada a evitar que se desarrollen todas aquellas patologías cardiovasculares que se pueden dar por llevar un estilo de vida inadecuado. Y son curativas porque ya cuando puede ser una enfermedad, también necesitamos el componente nutricional para poder tratar esas enfermedades. Sí, juega un papel a lo largo de todo el desarrollo desde la infancia. Vamos a comenzar viendo cuáles son los objetivos que queremos desarrollar y básicamente vamos a identificar cuáles son los factores de riesgo, vamos a describir las terapias nutricionales, las diferentes patologías que acá les traigo y algunos alimentos apropiados que nos van a ayudar a prevenir ese tipo de enfermedades. Bien, a manera de introducción, las enfermedades cardiovasculares realmente constituyen un grupo de enfermedades de suma relevancia en nuestro medio. Y no solo en nuestro medio, sino que a nivel mundial, porque son de las principales patologías que llevan a la muerte. Por ejemplo, en Estados Unidos y en los países sumamente desarrollados, las enfermedades cardiovasculares están entre las primeras 3 causas de muerte. Y muchas de estas enfermedades son prevenibles, hablemoslo como tal. Son prevenibles porque previo al desarrollo de estas podemos tener unos estilos de vida o una nutrición adecuada para evitar llegar a esto. Y ahora, cuando ya estemos en esto, todavía se puede hacer ese estilo o ese cambio de estilo de vida. Entonces, si se fijan, podemos tratar o intentar siquiera para prevenir o evitar esas enfermedades y eso nos va a ayudar a no llegar a las conclusiones que estas enfermedades se traen. La enfermedad cardiovascular, como le digo, sigue siendo la primera causa de muerte en muchos países y de todas, de manera general, siempre van a estar las enfermedades cardiovasculares, acompañada de otras, como es el caso del cáncer. Y si se fijan, hay otra que se conoce como ictus, que esa está hasta cierto punto relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, el infarto del miocardio, la isquemia, es una o más de las lesiones que nosotros podemos tener secundarias a esas enfermedades. Entonces, si se fijan, realmente todas esas patologías están hasta cierto punto de la mano con todos nuestros estilos o malos hábitos de vida. A manera de introducción, yo quiero que logren comprender o que se lleven que todo este tipo de enfermedades básicamente nosotros las podemos prevenir desde un inicio. Si nosotros logramos atacar esas enfermedades desde un inicio, vamos a ahorrarnos una gran cantidad de costos a nivel de salud en nuestro país. Bien, y acá les traigo como las principales enfermedades que podemos identificar, dentro de las cuales están la aterosclerosis, hiperlipidemias genéticas, hipertensión arterial e insuficiencias cardíacas. Vamos a tratar de desarrollar estas enfermedades
Yo las he agrupado básicamente en 3 grupos, en aterosclerosis, hiperlipidemias, hipertensión e insuficiencia. Y todas estas van de la mano. Si se fijan, una puede llevar a la otra, y así sucesivamente, una coexiste con la otra, y etc. Bien, veamos qué podemos identificar en la aterosclerosis y en la enfermedad cardíaca coronaria. En este proceso, en la aterosclerosis, es un proceso sumamente silencioso. Nosotros realmente o generalmente no nos damos cuenta que estamos padeciendo este tipo de enfermedades hasta que llegamos a padecer los síntomas fulminantes, por decirlo así. Una persona que puede sufrir un infarto del miocardio jamás se dio cuenta que tenía esta patología de base, y es porque no genera tantos síntomas. Va a generar síntomas en sus etapas avanzadas, es decir, cuando ya hay múltiples vasos sanguíneos que están afectados, que ya tienen sus ateromas bien marcados, puede llegar a generar mareos, entre otros síntomas. Sin embargo, en su mayoría, la mayor parte de pacientes que cursan con este tipo de enfermedades son asintomáticos. Entonces, ese es el problema de todas las enfermedades cardiovasculares, que, como bien les dicen, son los asesinos silenciosos, porque hasta que ya estamos en una etapa sumamente avanzada nos damos cuenta. Y esa etapa sumamente avanzada ya es una insuficiencia cardíaca, en la cual el manejo ya se basa en el sostenimiento de una calidad de vida adecuada, una calidad o la mejor calidad de vida que nosotros le podamos ofrecer al paciente. Se trata de una respuesta crónica, es decir, que nosotros iniciamos esta enfermedad y no necesariamente a la semana vamos a estar teniendo complicaciones. Si se fijan, si es una complicación crónica, quiere decir que todos nuestros cambios en el aspecto nutricional pueden beneficiarnos o incluso perjudicarnos. El consumo excesivo de todo este tipo de grasas sumamente saturadas, el consumo excesivo de todo aquello que contenga lípidos, no puede llevar a esto. Y al llegar a este punto, es donde se dan todos estos problemas. Se caracteriza porque hay lesiones, hay una progresión de la enfermedad a nivel endotelial. Esta enfermedad lo que genera es un daño a nivel del endotelio de todo el sistema vascular, y en ese daño es donde se va llegando a depositar una cuestión, una placa que se conoce como mieloma. Ya lo vamos a ver. La etiología puede ser muy diversa. Hay múltiples causas que nos pueden llevar a padecer ese tipo de enfermedades. Y si se fijan, la mayoría o un montón de estos tipos, de esas cuestiones, es por nuestro estilo de vida. Es por el estilo de vida que nosotros, como trabajadores o como trabajadores de la salud, nos llevamos. Básicamente, vivimos en estrés, en gordura y en todo lo que está aquí. Entonces, si nosotros vivimos en eso y en el día a día, vamos a llegar a terminar en algún tipo de enfermedad cardiovascular. De esto hay diversos factores, dentro de los cuales quiero destacar la edad. Lastimosamente, con el pasar del tiempo, nosotros nos vemos afectados por el paso del tiempo, por la edad, debido a que nuestro sistema o nuestro cuerpo va envejeciendo poco a poco. Una de las cuestiones de por qué se dan este tipo de patologías es porque hay una disminución en la elasticidad de los órganos vasculares. Y con el paso del tiempo, esa elasticidad va disminuyendo de manera natural, sin necesidad de padecer alguna enfermedad de base. Entonces, la edad es un factor determinante que realmente no podemos modificar. El resto, o hay algunos que sí podemos llegar a modificar: tabaquismo, obesidad, cuestiones, por ejemplo, la reducción del colesterol, inactividad, entre otros. Entonces, tenemos factores modificables, factores no modificables. Y eso nos puede afectar bastante en el desarrollo de estas patologías. Pero para que entendamos bien y entendamos cómo se va a desarrollar esta enfermedad, básicamente está resumido en esta imagen. Acá nosotros podemos identificar o verificar una arteria normal. Si se fijan, súper bonita, rosadita, con la luz abierta, todo bien, vean. Sin embargo, comenzamos con nuestros estilos de vida alterados y comienza a generar depósitos de grasa. Estos depósitos de grasa que se dan en las arterias son progresivos. Son progresivos y pueden llegar a avanzar hasta este punto. Al punto que el diámetro se ve sumamente disminuido, por ende todos los productos que pasan a través del sistema vascular se llegan a detener acá y puede ocasionar incluso un infarto.
El hecho de que esto suceda no quiere decir que es la única causa, porque esto que está acá puede llegar a desprenderse. Y cuando se desprende puede pasar a arterias que son de menor calibre y ahí es donde genera el tapón, y es donde se puede generar el infarto. ¿Y dónde están las arterias de menor calibre en comparación al resto del sistema? A nivel del corazón. Entonces, si se fijan, todo eso es como una progresión de la enfermedad que va a terminar hasta cierto punto en una fatalidad si nosotros no tenemos cuidado. Y acá les traigo como imágenes un poquito más explícitas, claro. Acá está como el inicio de la patología. Hubo un daño endotelial. A nivel del endotelio vascular hubo un daño, entonces los depósitos van a comenzar, los depósitos van a comenzar a acumularse acá. Estos depósitos, llámese consumo excesivo de colesterol, consumo excesivo de grasas, ya vamos a ver que las grasas o los líquidos no son hidrosolubles, entonces necesitan un transportador, tenemos transportadores buenos, transportadores malos, y estos se encargan de ir almacenando en este endotelio dañado. Cuando tenemos una cantidad considerable de grasa acumulada, el cuerpo nos llama y nos dice que algo está pasando y que tenemos que actuar a ese nivel. Si algo nos está atacando ahí, no sabemos qué es, pero el cuerpo tiene que reaccionar de alguna manera. Y la manera especial o la manera general y cómo lo hace el cuerpo, como es siempre, con la inflamación. El cuerpo siempre se inflama a raíz de todas las cuestiones inflamatorias, todas las cuestiones que cicatrizan y todas esas atacadas que se conocen. Y el problema de esto es que me queda formar una capa que es un poquito fibrosa, un poquito dura, y esa capa a lo largo del tiempo puede llegar a desprenderse, y es lo que les traigo en la siguiente imagen. Esto es el problema, cuando llegamos a esto. Cuando esta placa se vuelve sumamente inestable, es porque el endotelio ya tiene esa capa fibrosa, tiene el acúmulo de grasa, sin embargo nuestro cuerpo sigue atacando, esa placa se puede llegar a convertir en una placa inestable y es la que se desprende y promueve la formación de lo que se conoce como trombos. Esos trombos son principalmente el problema de todo este tipo de enfermedades, porque nos pueden llegar a dar múltiples patologías. Y el problema es que son patologías fulminantes y terminales. En este sentido, todo eso que les vengo a mencionar, así a grosso modo, tiene que ver con eso. Como mencionaba, los líquidos, la grasa y todo eso son cuestiones que no son hidrosolubles. Entonces, tienen que transportarse de alguna manera. Es como que nosotros quedamos ir, no sé, yo vivo aquí en Santa Tecla y si me quiero desplazar a sur no me voy a ir solo. Tengo que ver cómo me voy, un Uber o algo. Entonces, esas lipoproteínas son Uber de todas esas clases. Para transportarse, para irse moviendo, desplazando y que vayan a hacer sus funciones donde tienen que ser. Sin embargo, como todo Uber, hay un Uber bueno y un Uber malo, ¿verdad? Y acá les traigo el ejemplo como tal. No me voy a meter completamente de lleno en esto, sin embargo quiero que entiendan que existen diversos tipos de lipoproteínas. Como las iniciales, que dependen, perdón, eso no te lo he mencionado, que dependen, el tipo de lipoproteína depende de su densidad. ¿Cómo vamos a ver la densidad de las lipoproteínas? Lipoproteínas es de acuerdo a su contenido. Esas tienen la capacidad de tener grasas y proteínas. Mientras más proteína tenga, va a tener mayor densidad. Y entonces ahí viene su nombre. El inglés, pero voy a empezar a hablar inglés. Tienen las lipoproteínas de muy baja densidad, de baja densidad y las de alta densidad. Y acá me quiero detener en los dos. Las lipoproteínas de baja densidad son producto de la degradación de esas que tenemos acá, con muy baja densidad, y ese es un problema porque es el principal transportador de colesterol. Entonces nosotros todo el colesterol y todas las grasas que consumimos vamos a poder tener incluso las LDL elevadas. Entonces, si son las que más me transportan el colesterol, son las que más me van a repartir en todo el torrente sanguíneo. Si las más problemas me van a generar. Aparte de eso, la elevación específica de esta lipoproteína está asociada a una aparición temprana
aterosclerosis. De manera contraria, tenemos las proteínas de alta densidad, o las HDL, que estas tienen más proteínas, tienen más densidad, y estas, de manera contraria, las LDL son las proteínas fuentes. Y eso es por esto que se conoce ApoA1, que es la que ayuda a promover todas esas grasas. Entonces, en este sentido, de manera contraria, las HDL elevadas contribuyen a una mejora en el pronóstico de este tipo de enfermedades. O sea, idealmente, si nosotros somos una química sanguínea, tenemos que tener LDL bajas, HDL elevadas. Ya vamos a ver los valores normales. Y el colesterol y los triglicéridos son el principal problema de todo esto. Los alimentos sumamente ricos en grasas, los alimentos sumamente aceitosos, con aceites no de oliva, son sumamente ricos en ese tipo de componentes, el colesterol y triglicéridos. Al tener elevados esos dos componentes es que se inicia toda esa problemática que acabo de mencionar. En ese sentido, lo que nutricionalmente buscamos de manera preventiva es un consumo disminuido de todas aquellas grasas sumamente saturadas. Es lo que buscamos un consumo disminuido en aceites que no nos cumplen un aspecto nutricional adecuado. Se refiere, por ejemplo, al aceite de oliva en comparación a los aceites convencionales, aceite de canola y de todos esos aceites buenos y bonitos y caros, se prefieren en comparación al resto de aceites, porque eso nos va a ayudar a disminuir estos dos componentes. Entonces, estos dos componentes será lo que promueven este tipo de patologías. Si nosotros de manera preventiva los disminuimos, vamos a evitar llegar a eso. Ahora bien, ya cuando el paciente le identificamos que tiene LDL elevadas, HDL disminuidas, de igual manera se tiene que hacer una disminución de ese tipo de esos dos componentes. Y acá les traigo los valores normales, aceptables, o lo que nosotros podemos ver que puede ser bueno para el paciente en relación a los triglicéridos, colesterol total, LDL y HDL. Recuerden que todos estos valores pueden ser tomados de una bibliografía. Sin embargo, de una bibliografía a otra puede cambiar de unos cuantos puntos, pero para efectos de examinación, eso considero que son los que vamos a tomar en cuenta. No es que le vaya a preguntar eso, no sé qué dice ahí, como me levante desde el día del examen. Y aquí hay un punto que es sumamente preocupante. Se han dado los casos que los pacientes tienen sumamente elevados los triglicéridos, sumamente elevados todos estos componentes, y pueden llegar a tener un aspecto que ni siquiera necesitamos una clínica. O sea, nosotros podemos llegar a ver aquí, le ponemos tapioca y ya quedó bueno. O sea, como que si fuera fútbol. Entonces, si se fijan acá, hay un poquito de triglicéridos en su sangre, ¿verdad? Entonces, eso se da, eso está presente y puede llegar a darse cuando hay una descompensación sumamente elevada. En el país hay humanos, así se digo, no solo en aceite, no solo en madre. Hay pacientes que tienen una cantidad elevada de triglicéridos y andan como que si no tienen nada, así literalmente. Son sorprendentes, así se los digo. Bien, o somos, no sé, porque no he hecho el examen tampoco. Bien, entre las principales manifestaciones clínicas fuera de los problemas de la placa aterosclerótica están acá. Y si se fijan, estos trombos, ¿a dónde nos van a ir a generar problemas? A nivel cerebral, a nivel cardiovascular, principalmente. Entonces, esa es la importancia de estas enfermedades, que si bien es cierto, son parte del sistema cardiovascular, su fin o la conclusión de estas no vienen a ser tan bonitas que digamos. Entonces, por eso es necesario conocerlas y poder saber qué hacer. Y de ahí tenemos todas las hiperlipidemias genéticas, que aquí realmente hay un componente que nosotros no podemos manejar por el momento, y no tenemos más que prevenir la progresión de todas estas enfermedades. Y acá les traigo cuáles son los 4 ejemplos de este tipo o de este grupo de enfermedades, a manera de mención nada más. Bien, me voy a tener un poquito acá.
los factores de riesgo. Es lo que les mencionaba al inicio. Puede existir factores del estilo de vida que son modificables, que son controlables y que no se pueden modificar. De todos esos, si se fijan, tenemos cuestiones que están a nuestro alcance. Dieta de mala calidad está a nuestro alcance. Inactividad física, estamos en el sillón de la casa del enfermo. Estrés, a veces sí es un poquito complicado, sin embargo se puede controlar y pues hasta cierto punto hay muchas personalidades que se basan en el estrés, personalidades de Chihuahua, y hay personalidades que al contrario son personalidades sumamente tranquilas. Entonces hasta cierto punto el nivel de estrés de una persona puede llegar a modificarse de acuerdo a cómo lleva su estilo de vida. El tabaquismo es un problema sumamente grande en todas las enfermedades y aquí no es la excepción. Entonces, dejar el consumo de tabaco, alejarse de ser fumador pasivo, querer promover o evitar el desarrollo de estas enfermedades. Y de manera contraria tenemos los que no podemos hacer nada. Por ejemplo, la edad, el sexo, antecedentes familiares o incluso la menopausia que genera un cambio sumamente grande hormonalmente en las mujeres que pueden llegar a padecer este tipo de enfermedades. Acá les traigo como factores de riesgo de igual manera, pero después son más bonitos. Si se fijan en la edad, mientras más edad tengamos, más propensos somos a padecer este tipo de enfermedades, cuestiones relacionadas con la hipertensión, y ya no se diga todo eso acompañado. Una persona fumadora, tabaquista, una persona obesa, una persona que vive su día a día con estrés, que tiene necesidades familiares de este tipo de patologías, en el perro padecer este tipo de problemas. Sin embargo, para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para tratar de evitar que estos pacientes lleguen a ese punto. Entonces, para ello tenemos que prevenir los factores de riesgo, o evitar todos estos factores de riesgo. Inicialmente, la identificación de los factores de riesgo es uno de los pilares fundamentales para poder tratar nutricionalmente, incluso médicamente, a estos pacientes. Y me inclino más por lo nutricional. Si nosotros evitamos todos estos factores de riesgo, no vamos a llegar a necesitar medicamentos en los pacientes. Ya hablamos de la hipertensión arterial, algo relacionado con esto. Sí hay muchos estudios que dicen esto. Hay muchos estudios que respaldan que una reducción de los factores de riesgo disminuye la probabilidad de progresión sumamente, de un porcentaje sumamente alto de este tipo de enfermedades. Entonces, por eso les sigo repitiendo que necesitamos conocer la historia clínica del paciente, saber en qué vive, en qué vive, que no come, que come, que se come, que fuma, que no sé qué, que no sé cuánto. Todo eso necesitamos saber para poder llegar a este punto y prevenir todos estos factores. La prevención primaria es básica. Realmente la prevención primaria es lo que nos ayuda a disminuir todos los costos de salud de los siguientes niveles de atención. Y acá les traigo ciertos objetivos de estilo de vida que nos ayuda a reducir el riesgo. Y acá están enlistaditos. Si se fijan, no es algo tan fuera de este mundo, como algo como una dieta saludable, es alcanzable para muchas personas. Sin embargo, no queremos hacerlo. Algo como tener un peso controlable, que está de la mano con nuestra dieta saludable, valores recomendados de esas cuestiones, sí, digamos que están elevados, por ejemplo. Entonces, todo esto tiene como objetivo disminuir el riesgo de estas enfermedades. Y como les digo, realmente todo esto va de la mano. Todo esto está relacionado hasta cierto punto. Si como bien, no voy a estar obeso, entonces no se me va a elevar los triglicéridos, ni el colesterol, ni nada. Todo va de la mano. En este sentido, hasta cierto punto logramos tener una atención bastante holística, por decirlo así, de los pacientes. Bien, y el tratamiento nutricional médico me gusta basarlo en cuestiones de actividades físicas, en disminución del consumo de todos esos alimentos que no son adecuados, y solamente con la dieta, el ejercicio y la reducción de peso nos va a ayudar un montón. O sea, esos tres factores
pueden llegar a hacer un pronóstico sumamente bueno o sumamente saludable para este tipo de pacientes. E incluso hay pacientes que resuelven este tipo de enfermedades o el aumento de la LDL o el colesterol, solamente con esos tres aspectos, solamente con dieta, con ejercicio y reducción de peso, sin ni siquiera ser necesario llegar a utilizar ningún fármaco. Entonces, la nutrición en este tipo de patologías juega un papel bien importante. Acá les traigo como lo ideal, ¿no? En teoría, la consulta nutricional no tiene que ser un privilegio, sino que tiene que ser un derecho que todos nosotros tenemos. Así como tenemos el derecho a una consulta general, porque hay todos una consulta o un chequeo médico de manera general, tenemos que tener derecho a este tipo de consultas. Idealmente, la consulta inicial siempre tiene que ser bastante larga para tratar de investigar todo lo que los pacientes, todos sus antecedentes familiares, antecedentes personales, todo lo que ya sabemos. Y aparte de eso, necesitamos consultas subsecuentes. Eso con el fin de llevar de manera correcta el seguimiento de todos esos pacientes. El problema es que si nosotros solamente damos una consulta inicial, por ejemplo, nos tardamos 3 horas dándole la consulta, el paciente se siente súper bienvenido y sí, voy a hacer dieta, doctora, aquí, no sé qué, no sé cuándo, pero la siguiente cita se la da por 1 año, 2 años, y todo desea la motivación. Entonces, es por eso la importancia de la motivación y las consultas subsecuentes para poder darle el seguimiento. Súper bien se va a sentir el paciente cuando vea que hay un cambio en él. Y un cambio inicial es el aspecto físico. Cuando un paciente se ve que ha reducido el peso, ese doctor le puede mejorar. Estoy haciendo bien mis cosas, estoy comiendo bien. Y ahí se va la motivación, va encaminándose y va ayudando al paciente a reducir todos los factores de riesgo que ya mismo. Y bien, aquí hay como un patrón dietético, valores, porcentajes, etcétera, de todo lo relacionado a los diferentes grupos de alimentos, macros, micros y todo. Eso es como de manera general, ustedes pueden identificar cuál es la ingesta recomendada para ese tipo de alimentos. Al identificar eso, vamos a poder realizar una recomendación, si no le vamos a decir al paciente, consuma 35% de cantidad. No va a ser que no te vamos a explicar que esto es esto, este plato saludable está compuesto por esto, le recomiendo esto, y así. Haciendo mención a la pirámide alimenticia, haciendo mención al plato saludable que hemos visto en clases anteriores. Y parte de esto, hay ciertas recomendaciones dietéticas siempre de la American Heart Association, ¿verdad? Y aquí habla de equilibrar ingestas, cambiar de estilo de vida. Si se fijan, les puedo seguir poniendo, enseñando diferentes recomendaciones de diferentes instituciones y todas van a caer en lo mismo. Todas la mayoría van a caer en lo mismo que hemos visto acá. Entonces, todo esto es para que ustedes vayan entendiendo cómo vamos a ir viendo esto. Acá les traigo una pirámide nutricional, que es algo que ya medio vimos. Hay que engañar al paciente, hay que saber llegarle al paciente. Si no le dan ganas de comerse eso, ¿vale? Entonces hay que saber cómo llegar al paciente, ¿verdad? En ese sentido, esta pirámide nutricional nos ayuda a eso, a saber qué es lo que más debemos dar y qué es lo que menos debemos dar. Uy, disculpe, eso no lo... Bien, vamos con la presión arterial. Con la presión arterial es una cuestión un poquito complicada porque realmente casi todos andamos con la presión alta siempre, ¿verdad? Entonces me mete alguien infiltrado y se me desgosta, ¿verdad? Así todo, ¿verdad? Siempre andamos un poquito alterados. El problema de la hipertensión arterial es cuando ya hemos sostenido a lo largo del tiempo. Y es bien necesario y importante conocer los valores normales y lo que nosotros utilizamos. Creo que todavía no es turno, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta que van a haber turnos que todos los pacientes tienen la vida confiable. Todos, que es súper estable, todos los pacientes que tienen que alegría con turno. Y realmente no es lo ideal, ¿verdad? Siempre hay que tratar de tomar de manera correcta la nutrición, valores reales, valores correctos y anotarlos
más todos aquellos pacientes que efectivamente están por crisis progresiva o ese problema. Entonces, la hipertensión arterial tiene múltiples causas. Esta que se da o se dice que es por un aumento, como su nombre indica, de la presión a lo largo de los vasos endoteliales. Un aumento de la fuerza cardíaca para inyectar la sangre, lo que promueve, lo que genera que haya problemáticas a la hora de generar la distensibilidad de los vasos sanguíneos. Si estos vasos sanguíneos reciben una cantidad sumamente fuerte de sangre, hacen que esa capacidad elástica pueda incluso ir disminuyendo. Y eso es lo que va generando este tipo de problemas. Humedad, como ya les dije, la elasticidad de todo nuestro cuerpo va disminuyendo y los vasos sanguíneos no son la excepción. Entonces, la hipertensión arterial en adultos mayores es bastante común. Valores de 130-90 en pacientes adultos es normal, puede ser un poquito elevado en una persona normal, un chico de 15 años. Sin embargo, en los adultos es bastante normal. El detalle está que la presión arterial es un problema sumamente frecuente. Y generalmente desconocemos cuáles son los valores, o sea, la población normal conoce cuáles son, no desconoce cuáles son los valores normales. Entonces, ellos saben que 180 es lo correcto. Si tienen 127 sobre 82, ya quieren ir a la masa consulta porque tienen la presión elevada. Pero no es necesariamente así. Por eso les traigo acá para que tengamos una idea, algo que ustedes ya bien conocen, cuáles son los valores normales, como podemos decir que está en hipertensión, prehipertensión y los grados de presión que pueden identificarse. Bien, la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares es un poquito complicada. Si nos vamos a meter así de fondo, yo les decía cuando empezamos este toque que para mí las enfermedades de las funciones renales, las cardiovasculares, las cerebrales, las tácticas, no, las funciones cardiovasculares y las renales son como que las más complicadas. La fisiología de esos órganos son bien complicadas. Eso lo hace bonito. Entonces, en la fisiopatología puede haber múltiples problemas. La reducción de la luz de los vasos sanguíneos, la disminución de la estabilidad de los vasos sanguíneos, un aumento de la fracción de eyección a nivel cardiovascular, entre otros. Sin embargo, nosotros tenemos cuestiones reguladoras, principalmente dos que son principales. Una, de manera previa, por decirlo así, que es el sistema nervioso simpático, que nos ayuda a hacer cambios. Y es decir, si tenemos una bajada de la presión, el simpático está ahí y nos genera algo que nos ayude a elevar la presión. Caso contrario, hace lo mismo. Por otro lado, el otro sistema de regulación es a nivel renal, que es lo mismo más o menos en la clase pasada, que es por medio de la secreción de orina, por medio de renina, y de toda esa cascada que se da. Entonces, cuando hay una alteración en estos dos aspectos, es que se da o que puede desarrollarse la hipertensión arterial. Generalmente, hay todos los riesgos cardiovasculares que ya vimos, están presentes en todos los pacientes que tienen hipertensión arterial y por eso es necesario controlarlos. Y tres o más de los factores que ya hemos visto ya son básicamente hasta cierto punto diagnóstico de este tipo de enfermedades o de factores de riesgo que pueden llegar a dar este tipo de enfermedades. Y acá se los traigo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Listaditos por diferentes grupos de órganos, por diferentes tipos. Los factores de riesgo y las complicaciones de hipertensión, de igual manera hay factores que no podemos controlar. Por ejemplo, la raza, la mayor persona de raza negra tiene que ser más propensa a ese tipo de enfermedades. Cuestiones de edad, cuestiones de sexo. Hay alteraciones cardíacas que son secundarias a cierto punto de manera fisiológica, que todas aquellas personas que son sumamente deportistas pueden llegar a tener una cierta hipertrofia cardíaca, entonces puede llegar hasta cierto punto a padecer ese tipo de enfermedades, dependiendo de la progresión de estas, y entre otros aspectos. Las manifestaciones pueden ser múltiples. Inicialmente, la hipertensión arterial no nos va a dar ninguna sintomatología. Podemos llegar a tener nuestro cuerpo, lo que venimos diciendo, es sumamente fiel con nosotros.
Nuestro cuerpo puede estar casi dependiendo internamente, pero por fuera andamos súper bien. Y cada ejemplo, todos esos pacientes que llegan súper bien al hospital y le encontramos 200 sobre no sé cuánto de presión, y andan súper bien. Entonces, la presión arterial o los problemas cardiovasculares es un problema bastante complicado en ese sentido. Nosotros no podemos identificar a simple vista cuando ellos tienen problemas. No sé si ya vieron una serie que se llama The Voice, buenísima, por cierto. No podemos ser como un man que se llama ahí, Homelander, que él solo te ve y ya sabe cuándo tiene presión arterial. Eso sería lo ideal, porque así podemos identificar. Yo le digo, oye, vamos a consulta, ya hace esto, ya hace lo otro. Sin embargo, es algo que no podemos identificar y las personas tampoco pueden percibir. Entonces, eso lo hace como enfermedades bastante complicadas. Y por eso, quiero regresar al aspecto nutricional preventivo. Si nosotros tenemos un adecuado estilo de vida a lo largo de todo este tiempo, no nos vamos a estar preocupando mucho por eso. Y acá les traigo cómo vamos a ir tratando, cómo vamos a ir identificando la manera en cómo recomendarle a los pacientes la alimentación. Consumo de fibra a través de las frutas es bastante beneficioso para este tipo de pacientes. Una dieta DASH, esta dieta se caracteriza porque es baja en sal, baja en sodio y es bastante beneficiosa para todo este tipo de pacientes. Pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con hipertensión arterial, generalmente con casi 100% requieren líquidos. Entonces nosotros, si estamos viendo que un paciente está reteniendo líquidos, no le vamos a ayudar a promover esa retención de líquidos. Entonces una dieta DASH puede ser bastante beneficiosa. Actividad física, control de peso, disminución del consumo de alcohol, que está bastante relacionado, y otras cosas. Entonces, si se fijan, las recomendaciones van bastante encaminadas, son importantes en la fisiopatología de cada una de las enfermedades. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la insuficiencia cardíaca. Esa básicamente es como ya la finalización de todo lo que acabamos de ver. La insuficiencia cardíaca está dada debido a que el corazón ha pasado muchos años sufriendo silenciosamente de patologías, de presiones arteriales elevadas, de tratar de sobrevivir en el día a día con esos compañeros que tanto le estresan a uno, etc. La insuficiencia cardíaca se caracteriza por una progresión sumamente lenta. No vamos a encontrar pacientes, claro, hay casos de casos, pero lo normal no es que vamos a encontrar pacientes jóvenes con ese tipo de patologías. En su mayoría son pacientes avanzados en el camino de la vida, pero puede darse, dependiendo. Si una persona ha nacido con algún problema cardíaco, puede desarrollarlo de manera rápida, pero no es la normalidad. El problema de la insuficiencia cardíaca o la cuestión de la insuficiencia cardíaca está explicada acá. Y como dice. No, si se fijan acá, tenemos como nuestro cuerpo de manera general. El corazón es nuestro órgano romántico y es el que nos ayuda a vivir, básicamente. Si se fijan, el corazón está compuesto por diferentes cámaras, ventrículos, aurículas, todo lo que saben. Acá en la insuficiencia cardíaca juega un papel muy importante la capacidad de llenado que tiene el corazón y la capacidad de eyección que tiene el corazón. Entonces, ahí están, por eso les acabo de decir cuáles son los tipos de insuficiencia cardíaca. Puede ser sistólica o puede ser diastólica. Cuando el corazón no tiene la capacidad de recibir la cantidad de sangre adecuada, es porque hay una insuficiencia cardíaca. Esa la vale, diastólica. Y la sistólica es cuando el corazón no tiene la capacidad de inyectar la cantidad de sangre suficiente para que esa llegue al torrente sanguíneo de todos los órganos. Entonces, si eso pasa, el oxígeno va a estar disminuido. Eso nos lleva a que los pacientes puedan llegar a padecer mareos,
y entre otros. La insuficiencia cardíaca sí tiene un poquito más de sintomatología, sin embargo ya hay pacientes que ya saben que padecen de algo del corazón. Simplemente están esperando ese diagnóstico. No ellos, pero sí los médicos, simplemente están esperando ese diagnóstico a lo largo de los años. Entonces, si se fijan en esta imagen, es como la normalidad de todo lo que pasa. El corazón recibe sangre, lo envía a los pulmones para que esta se oxigene, la sangre oxigenada posteriormente llega a pasar a todo el torrente sanguíneo y se da todo el proceso. Entonces, al verse alterado este proceso, es que podemos llegar a padecer este tipo de enfermedades. El problema también de la insuficiencia cardíaca es todo el esfuerzo que ha desarrollado a lo largo de años en pacientes con hipertensión. Recuerden que el corazón es un músculo, tal y como que si vamos al gimnasio, el alto esfuerzo que hace el corazón puede llegar a hipertrofiarse. Entonces, al llegar a hipertrofiarse de manera externa, puede llegar a estar aumentado, sin embargo, puede llegar incluso a reducir las calidades. Eso hace que haya la disminución de la recepción, por decirlo así, del tipo del volumen sanguíneo, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que les decía, básicamente la insuficiencia cardíaca, el corazón es incapaz de brindar el flujo sanguíneo necesario para generar una normalidad a lo largo del tiempo. Aparte de esto, la incidencia de ese tipo de enfermedad ha venido en aumento. Si bien es cierto, puede ser que se vaya en ese momento porque la población está envejeciendo. A nivel mundial, realmente la población ya no, si se fija, la población joven va para abajo, ya todos vamos para la vejez. Entonces, eso puede hacer que sea la causa, la razón de por qué la insuficiencia cardíaca está en aumento, incidencia de esa. Sin embargo, pueden haber muchos factores aparte de eso. Hay muchos estudios que lo asocian a esto, pero pueden haber otras cuestiones. La etiología, acá se los traigo. Si se fijan, la etiología, básicamente, o de manera general, está relacionada con enfermedades, no hay más. Si se fijan, todas las cuestiones etiológicas son por valvulopatías, por obesidad, aterosclerosis, enfermedad pulmonar, todo está relacionado con patologías. Entonces, este tipo de enfermedades no me va a aparecer de la nada, sino que es progresiva y la vamos a poder ya identificar y nosotros podemos clasificarla como todo. Podemos tener 4 clases o 4 tipos de insuficiencia cardíaca y dependiendo del tipo de insuficiencia cardíaca, así tenemos el tratamiento. Generalmente hay un tratamiento médico es como el pilar fundamental de este tipo de patologías. Dependiendo de la clase, por ejemplo, la clase 1 y la clase 2, hasta cierto punto son no prevenibles, sino que son manejables, pero si ya llegamos a la clase 3 y clase 4, queda un poquito más complicado. Porque en este punto ya los pacientes la actividad física ya se ve bastante restringida por la disminución de la oxigenación a nivel general. En cambio, los anteriores todavía tienen la capacidad de desarrollar una dieta adecuada, un estilo de vida que todavía puede ayudarlo, beneficiarle, para prevenir el desarrollo a las siguientes clases. Bien, y acá les traigo cuáles son las alteraciones que se dan a nivel de músculo esquelético y cuáles son los factores de riesgo. Si se fijan, hay muchas alteraciones que a nivel muscular son las que se dan afectadas. Entonces, como les mencionaba, básicamente esta patología se da por el gran esfuerzo a nivel del corazón que este hace para tratar de suplir o de cumplir su función a pesar de tener todos esos problemas que tiene de base. Aparte de eso, hay muchos factores de riesgo que nos pueden llegar a afectar. Aquí les está la hipertensión, la diabetes, enfermedad cardiovascular y la hiper... ¿Cómo se llama? Entonces, todos esos son factores de riesgo que nos llevan a que el paciente padezca de insuficiencia cardíaca. Si nosotros identificamos uno de estos, los 4 de estos, podemos ver que la progresión no va a ser más que llegar a una insuficiencia cardíaca. Ahora bien, eso tiene un tratamiento o un manejo nutricional, sin embargo, es más de sustento que de curación. Acá ya no juega un papel tan importante en la prevención porque ya estamos. Sin embargo, nos puede ayudar, nos puede beneficiar en la
en el estilo de vida que llevan los pacientes. Por ejemplo, restricción de sal, alcohol, cafeína, hasta cierto punto, puede beneficiar a disminuir las cuestiones de retención de líquido de los pacientes. La retención de líquidos, los edemas son subsecuentes, todo eso son hasta cierto punto cuestiones que afectan la calidad de vida de los pacientes. En relación a la cafeína, en un inicio se creía que debía eliminarse completamente el café de los pacientes con problemas cardíacos. Sin embargo, hay muchos estudios que respaldan que no es necesario eliminarlo completamente. Una taza de café al día, en un paciente que todavía está en sus etapas iniciales, no le va a afectar mayor problema, no le va a generar mayor problema. Pacientes en etapas avanzadas, hay que ir disminuyendo una taza de café ya no diaria, sino que cada 3 días, por ejemplo. Y eso se lo traigo siempre porque la población salvadoreña es bien cafetera. Y siempre les va a preguntar si puede consumir café y si puede consumir alcohol. Todo el mundo se droga de alguna manera. Y la mayoría lo hace por medio del café. Cuestiones energéticas, hay que consumir las necesidades energéticas básicas para este tipo de personas, tomando en cuenta y revisando todas aquellas cuestiones ricas en sal, ricas en sodio que irán disminuyendo. Igualmente las grasas hay que tratar de disminuirlas al mínimo por el riesgo de padecer, si ya padecemos de varias cuestiones a nivel cardiovascular, el consumo de grasas excesivas, la obesidad, puede llegar a generar complicaciones irreversibles, como en el caso de infarto, entre otros. Últimamente me he estado tratando para hablar, no va a quedar mudo. Bueno, sí, esta era la como manera de transición. No, ya hoy es el último bloque, la última clase de este bloque, y ese es como el bloque pasado, les hay un pequeño videíto para que tratemos de hacer conciencia, solo que no sé si ahora tiene volumen eso, la vez pasada creo que no le subí volumen a la pantalla. Así que para que tomen un poquito de conciencia, un video corto, para que vean qué es o qué hacen las enfermedades cardíacas. Sí, pero... Aquí no complicamos. Además de la publicidad. Yo no lo voy a explotar. Vale, si se fijan, este video resume nuestra vida. Es la realidad. No hay por dónde verle. Y así es. O sea, uno desde chiquito se toma sus libros, sus papitas, con tal de callar el mismo, y así vamos. Lo primero que hacemos al tener un logro, ¿qué es? Ya vamos a comer. Vamos a estar grande. La hermana de la hamburguesa y todo.
Entonces, para que vayamos tratando de entender, eso nos queda al producto final que es la muerte. Acá les traigo la bibliografía de Krauss, capítulo 34. Este capítulo está un poquito largo, pero como siempre les digo, vayan enfocando en lo que yo les mencionando, para que vayan entendiendo, vayan comprendiendo todo eso. Y eso sería todo. Lunes 29, 6 AM, parcial. 6 AM, 6 AM.